Y a propósito de violencia, pasamos ahora a otro país que también la padece, la sufre. En México fueron capturados 10 alcaldes y otros altos funcionarios del gobierno, un hecho que ha puesto nuevamente en evidencia la influencia del crimen organizado en la vida social y política. Laura Simón tiene la historia. Fue una acción sorpresiva. En operativos simultáneos, soldados y policías federales detuvieron a 10 alcaldes en el occidental estado de Michoacán. También a 18 servidores públicos, entre ellos un juez, jefes policíacos locales y altos funcionarios del gobierno estatal. Todos ellos con la presunción de sus vínculos con la delincuencia organizada. La Procuraduría General de la República liga a los detenidos con la llamada familia michoacana, uno de los cárteles criminales más poderosos y violentos del país. También estamos revisando en los casos de los servidores públicos, tanto municipales y estatales, si se actuó conforme a la Constitución. El gobierno estatal, de izquierda, no fue informado de la incursión policíaco-militar. Presentará una protesta formal por la forma en que se realizó el operativo, ya que incluso uniformados encapuchados allanaron la sede del gobierno estatal en la ciudad de Morelia para detener a un funcionario. Días antes fue aprehendida esta célula de la familia. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que las detenciones de los servidores públicos ocurrieron tras una investigación de 6 meses. No podemos hablar de narcopolítica, tenemos que hablar de conductas personales específicas. Pero este especialista asegura que abundan indicios de que las organizaciones criminales cooptan o presionan a las autoridades políticas, sobre todo locales. El crimen no se entiende sin la complicidad de las autoridades, en mayor o menor medida. Puede ser una complicidad activa, donde ellos forman parte de la estructura, o puede ser una pasiva. Atacar el problema, asegura, requiere no solo de operativos espectaculares, sino de un acuerdo entre todos los partidos y las fuerzas políticas para impedir que los grupos criminales infiltren la vida social y económica del país. Laura Simón, Telesur, Ciudad de México. Vamos a tratar de entender esta noticia más allá de los hechos que acabamos de registrar. Gilberto López y Rivas es político y antropólogo mexicano y está con nosotros hoy en vivo desde el sur. Mil gracias por este tiempo para nosotros y nuestra audiencia. Hoy muchos de los medios de comunicación han titulado Narcopolítica en México, entre otras cosas haciendo referencia a situaciones vividas en Colombia. ¿Usted considera que ese titular comprende la situación en sí mismo? Evidentemente que no, que habría que ver lo que hay detrás de todo ello. Contenidos políticos, procesos de militarización en marcha, lo mismo que en Colombia, una ruptura del orden legal y constitucional, un papel creciente de las Fuerzas Armadas en la calle, atribuciones y competencias del ejército que no tiene, y violaciones al orden constitucional en cuanto a la relación entre la federación y los gobiernos. Por ejemplo, en este evento el gobernador del estado, Leonel Godoy, ni siquiera fue avisado de esos operativos, y vemos las capturas y las presencias de policías encapuchados en el propio Palacio de Gobierno. Y evidentemente que todo esto marcado dentro de lo que podría ser el juego político. ¿Por qué el juego político? Hay un elemento y es que estamos a pocas semanas para la renovación de 500 integrantes de la Cámara Baja. Es que hay que ligar esta noticia con una noticia que tal vez no trascendió, que es una noticia de hace una semana aproximadamente, en donde el Estado de Morelos, el más cercano a la capital de la República, ahí fueron detenidos el secretario de Seguridad Pública y el procurador de la entidad. Y resulta que esa entidad está gobernada por un panista, que además pertenece a la parte más, digamos, ultrarreaccionaria, que es la organización El Yunque. De tal manera de que no me sorprendería muchísimo que hubiera habido presiones para hacer un operativo similar en un estado dominado por el Partido de la Revolución Democrática, que es la oposición institucional en México, y tuviera la finalidad de mostrar que también en un estado como el del PRD se da el mismo tipo de corrupción que se dio en el caso del estado panista. A diferencia de esto, es que en el estado panista el secretario de Gobernación fue a darle
un apoyo al gobernador Adame. Y ha dicho claramente que no está implicado en ninguno de los hechos. Que no está implicado en ninguno de los hechos. Entonces yo creo que evidentemente tiene un alto contenido político. ¿Hay alguna estructura que permita entender si en los partidos políticos se blinda de que se patrocinen por parte de dineros mal habidos, por poner un genérico, a algunos candidatos? Es decir, ¿está blindado el sistema? No, para nada, no existe, y lo que está ocurriendo es que evidentemente estamos ante una penetración del narcotráfico en amplias esferas del poder público, de las Fuerzas Armadas. Cada jefe de zona está relacionado con los cárteles que dominan o que controlan, o con uno de los cárteles que domina o controla, y también diputados, senadores, etcétera. Pues hay toda una articulación que nos lleva a hablar de un narcoestado desde una perspectiva. Pareciera que hay bastantes puntos de coincidencia entre el presidente Uribe de Colombia y el presidente Calderón de México en términos de enfrentar este tipo de fenómenos. Una de las estrategias ha sido la militarización. Usted lo mencionaba brevemente y yo quisiera pedirle un poco más de profundidad acerca de eso. ¿Cómo se está sintiendo hoy por hoy en la sociedad mexicana? Bueno, las Fuerzas Armadas han recabado una cantidad impresionante en los últimos 2 años de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no es una comisión que realmente represente a la sociedad, es una comisión con un cierto grado de oficialismo, pero aún así la gran cantidad de recomendaciones tienen que ver con asesinatos de civiles en retenes que han sido asesinados, familias, por ejemplo, que no se han detenido, porque además son retenes que los ponen en las noches, o porque por algún motivo no vieron al soldado, etcétera, y son asesinados. Es decir, hay una alta acusación de violaciones, de acusaciones falsas. El ejército llega, por ejemplo, a una casa, siembra droga y se lleva a la persona. Es decir, existe una amplia gama de violación de derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Pero de lo que tú dices, de esta comunión que existe, son almas gemelas. Calderón y Uribe son almas gemelas, y pongo para prueba un botón, que es la detención de un catedrático colombiano, un profesor de la universidad en Colombia, que estaba haciendo un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que fue detenido, violentando sus derechos en gobernación. Fue detenido y expulsado a Colombia en un término de 2 horas, estaba ya viajando para Bogotá. Hay una indignación profunda en la universidad y en toda la amplia gama de los académicos. Yo soy del Instituto Nacional de Antropología e Historia y estamos profundamente indignados por lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Calderón va en las próximas semanas a Colombia, y entonces ahí va a ser aplaudido como un campeón de la lucha contra el terrorismo. Situaciones como esta se nos están presentando en México. Nosotros hablamos mucho sobre el espejo colombiano, y en México estamos viéndonos en un espejo que es injusto llamarlo espejo colombiano, yo lo llamaría el espejo uribista, porque Calderón es un socio de Uribe en toda esta situación económica, política y toda su visión del mundo. Esta noticia tiene más antecedentes, vamos a conocer algunos de ellos en este informe que ha preparado nuestro equipo de En Vivo desde el Sur. Las confrontaciones entre cárteles rivales empezaron de lleno en 1989. Hubo una disminución en la intensidad de la violencia durante el final de la década de 1990, pero las muertes se han intensificado desde el año 2000, al punto de que en 2007 la violencia ligada al narcotráfico dejó unos 2.500 muertos, y en 2008 la cifra aumentó a más de 6.200. En un intento por disminuir la violencia, el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar para retomar los territorios bajo el control de los distintos cárteles. Pero esta decisión ha generado críticas y protestas. En julio de 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, el ejército había incurrido en violaciones a los derechos humanos durante los operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado. En febrero pasado, miles de ciudadanos salieron a las calles en varias ciudades para protestar contra los abusos de los militares. Sin embargo, el presidente Calderón aseguró que los militares continuarán en las calles a pesar de estas denuncias. Otra de las medidas adoptadas por Calderón
ha sido la promoción de una política de recompensas para tratar de capturar a los narcotraficantes. Pero la estrategia parece no estar rindiendo frutos, y a la difícil situación de la violencia, ahora se ha sumado el escándalo por los vínculos entre funcionarios del Estado y los cárteles de la droga. Ahí estaban pues parte de los antecedentes de estos hechos que nos permiten entender mucho más en profundidad de dónde vienen y también algunas de las situaciones más macros que se pueden estar presentando en este país.